Escuchas la noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Entramos en nuestra última hora. Ya sabes que en la primera hora del programa saludan los compañeros del equipo del programa, piezas imprescindibles de este espacio de radio. Acabamos de terminar de repasar 1990, antes del boletín de noticias. La semana que viene tendremos 1991 y en esta última hora hablamos y dedicamos nuestro tiempo a los grandes especiales. Esta noche quiero hablarte de parte de los robos, algunos de los robos de arte más espectaculares. Algunos fueron resueltos, otros siguen siendo un misterio. Vamos a empezar por el que la prensa calificó como el robo del siglo XX. Fue en el Museo del Louvre. Tardó 2 años en resolverse. Se trata del robo de la Gioconda. Venga usted conmigo. ¿Qué ha ocurrido? Han robado la Gioconda. Sí, eso ha ocurrido. ¿Han robado la Gioconda? Sí, y quisiéramos hacerle algunas preguntas. El 21 de agosto de 1911, una de las joyas de Leonardo da Vinci desaparecía del Museo francés. Era un lunes y ese día el Louvre estaba cerrado. ¿Quién había robado el cuadro? ¿Dónde estaba la Mona Lisa? Aprovechando que no había nadie, el ladrón salió con la pintura bajo el brazo. El marco fue encontrado en unas escaleras del interior del edificio. Hasta el día siguiente nadie se dio cuenta de que la Mona Lisa se había esfumado. Se abrió entonces la investigación y el museo permaneció cerrado durante una semana. En los medios de comunicación de todo el mundo contaban tan sonada desaparición. Cuando el museo abrió de nuevo sus puertas, las visitas se multiplicaron. Todos querían ver el espacio vacío que había dejado el ladrón en la pared. Los 4 clavos seguían intactos, pero ni rastro del cuadro. Fue así como el robo de la Gioconda dio la vuelta al mundo. La policía esperaba que el ladrón pidiera un gran rescate, pero no fue así. En busca de cualquier pista, interrogaron incluso al propio Picasso por sus antecedentes de otros hurtos en el museo. Sin embargo, la Gioconda no aparecía. 2 años más tarde, el ladrón se puso en contacto con un marchante de arte. Se hacía llamar Leonardo y lo citó en un hotel afirmando tener el cuadro en sus manos. Tras examinar la Gioconda, pudo comprobar que era auténtico. Fue así como consiguieron detenerlo. El nombre del ladrón dio la vuelta al mundo. Se llamaba Vincenzo Peruggia, era italiano y trabajaba en la Pinacoteca. Su objetivo era devolver la Gioconda a su país. Fue condenado a 7 meses de cárcel y la Mona Lisa volvió a colgar en el Louvre. Aunque no había sufrido daños, su imagen había cambiado. Regresó convertida en un auténtico fenómeno. Bueno, tiene, como ves, todos los ingredientes para una novela policíaca de éxito, pero el robo de la Gioconda es real. Para descubrir los detalles, esta noche me acompaña Juan de Oñate, él es director de la Asociación de Periodistas Europeos y autor del libro El efecto Peruggia. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo, encantado de saludarte. Ahora ya sabemos que el autor de los hechos fue un trabajador del Louvre, por tanto no debió resultar, digo yo, excesivamente difícil, al menos acceder a las instalaciones. Cuéntanos de manera resumida, por favor, ¿cómo robó el cuadro? En efecto, el responsable era un carpintero italiano de Dumensa, de la zona de Lombardía, llamado Vincenzo Peruggia, que años atrás había trabajado en el museo de manera temporal acristalando los cuadros. Había sucedido unos años antes que un anarquista había acuchillado una de las obras maestras del Louvre, un cuadro de Ingres, y entonces habían decidido acristalar esas obras, algunas de las obras emblemáticas. Y Vincenzo Peruggia fue uno de los encargados de ese acristalamiento, con lo cual tenía el conocimiento y la facilidad para acceder al museo. Simplemente lo que hizo es esconderse durante una noche entera dentro de un armario, rodeado de aperos de pintura y demás, y esperar a que se fueran todo el personal del museo, aprovechando, como habíais dicho, que era el día de cierre del museo, y simplemente pues recogió el cuadro y se lo llevó de la manera más sencilla posible. Bueno, fíjate que hablamos de la facilidad del acceso, pero claro, una persona que abandona uno de los museos más prestigiosos del mundo, un lienzo de 80 centímetros de ancho, 70 de longitud, aparentemente no llama la atención de los vigilantes. En todo caso, decías, el ladrón aprovechó un lunes para robar el cuadro porque ese día el museo estaba cerrado al público.
Aún así, ojo, estamos hablando, vuelvo a repetir, una pinacoteca, en fin, la más conocida de Francia, probablemente en Francia la más conocida en el mundo, recibe más de 10 millones de visitas al año. ¿La sala donde se encontraba el cuadro no estaba vigilada? ¿La pintura no estaba protegida? Nada protegida, absolutamente nada. Tenemos que partir de una base. La Gioconda era una gran obra, pero no era el emblema que es ahora. Era una obra que estaba muy valorada artísticamente, que había tenido una historia y un recorrido, pues desde que Leonardo se la vendiera a Francisco I, que luego Napoleón la colgara en el Palacio de las Tullerías, pero de alguna manera cuando se empieza a exponer en el Louvre en 1804, a partir de entonces la obra languidece de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y no está expuesta como la podemos ver ahora, sino que estaba en el Salón Carré, rodeado de muchísimas obras apiñadas unas encima de otras. Pegada a la Mona Lisa te encontrabas pues dos anunciaciones, encima un cuadro enorme de Veronés, y de alguna manera la Mona Lisa no era un cuadro que tuviera tanto ojo y tanta protección como nos podemos imaginar ahora, ¿no? También hay que tener en cuenta que el Louvre era un palacio que se había reconvertido en museo, y para entonces todavía la estructura era de palacio, tenía las cocinas justo debajo y había sufrido muchos ataques y muchos robos. Tardó mucho en convertirse el palacio en un museo protegido y cuidado, y de hecho una de las cosas que más llamó la atención a raíz del robo era esa falta de seguridad, y la prensa y todo el mundo criticaba al gobierno y a la dirección del museo el cómo podían robar de una manera tan sencilla un cuadro. Pero Juan, permíteme una pregunta. Tú eres el experto, yo soy neófito, pero digo por puro sentido común. De acuerdo, este tipo entra porque trabaja y es accesible. Admito que salga, que no llame la atención. Que en ese momento la Gioconda no era el cuadro que es hoy y que además estaba en un sitio donde podía pasar, en fin, entre comillas, un poco desapercibido. Pero es que tardaron más de 24 horas en darse cuenta de que en el lugar de la Gioconda había solo una pared vacía. ¿Hasta ese punto? Eso también le podemos encontrar una explicación, por buscársela. En el Louvre tenía un estudio fotográfico que protagonizaban, que llevaban una empresa llamada Adolphe Braunicía, y era bastante habitual que cogieran alguna de las obras conocidas y la tuvieran durante unos días en el estudio para fotografiarla, para imágenes de libros y demás. Entonces, lo que se pensó en aquel momento era eso, pues bueno, la habrán descolgado, estarán en el estudio, le estarán haciendo una foto, y tuvo que ser otro pintor, un copista llamado Louis Verot, el que se percató. Y cuando le dieron ese argumento, no, estará en el estudio fotográfico, él dijo, pero vamos a ver, ¿cómo va a estar en agosto, que es el mes de más visitas del museo, cómo van a estar haciéndole fotografías? Y entonces cuando él tiene que acudir directamente al director del museo, el director en funciones, que se llamaba Teofilo Moll, y es el que se da cuenta enseguida que allí ha pasado algo, y ya llama a la policía, contacta con el prefecto, que se llama Louis Le Pen, que era un personaje muy popular en la Francia de entonces, y se convierte ya en el fenómeno mediático. El robo también, o sea, el cuadro, el robo, el museo, todo se convirtió en un fenómeno mediático. Sin duda, la noticia dio la vuelta al mundo. En España, titulares como por ejemplo el diario ABC, que lo calificó como un robo sensacional. Juan, en el relato de nuestros compañeros, contando la cronología del robo, a mí me ha llamado la atención que el pintor Pablo Ruiz Picasso, nuestro Pablo Picasso, el malagueño Pablo Ruiz Picasso, que vivía en París, fue acusado del robo, interrogado por la policía. ¿Qué le llevó a la policía a centrar su investigación en Pablo Ruiz Picasso? Bueno, eso también tiene un cierto sentido. Vamos a ver, Picasso y Apollinaire, porque no acusaron solo a Picasso, sino a un grupo de artistas, artistuchos, como los llamaban ellos, comandado principalmente por el pintor Picasso y por el poeta Apollinaire, eran unos pendencieros, no evitaban una sola reyerta, y ya habían robado en el Louvre. En el año 1907, unos años antes, habían participado en el robo de dos estatuillas íberas, cuyo autor material del robo había sido Joseph Guéry Pierret, que era un trabajador, un colaborador de Apollinaire, pero habían estado detrás del robo Picasso y Apollinaire. De hecho, Picasso había tenido las estatuillas en su poder y las había utilizado para representarlas en un cuadro archiconocido como es Las señoritas de Aviñón. Pero además te contaré algo, que es que no fue el único patinazo que tuvieron en la investigación, porque la segunda trama que contaron de alguna manera y que se publicitó era que detrás del robo había una conspiración germánica de los alemanes para desprestigiar al Estado francés.
Evidentemente no fue creíble, pero eso se escribieron ríos de tinta alrededor de la participación del gobierno alemán, ni más ni menos. Como trincaron al final al pájaro al Perugia, supongo que se sabe dónde permaneció la Gioconda durante el tiempo que estuvo desaparecida, ¿no? Pues la Gioconda estuvo durante todo ese tiempo guardada en el doble fondo de un baúl que tenía Perugia en su apartamento, en su casa, esperando hasta que, como habéis contado, en 1913 contacta con un anticuario italiano llamado Alfredo Gheri, de Florencia, que sabe que Alfredo Gheri está interesado en todas las obras de arte que se vendan con el único requisito de que sean italianas, y entonces le escribe bajo su seudónimo de Vincenzo Leonard ofreciéndole la Gioconda. Alfredo Gheri, muy amigo del director de la Galería Uffizi, que se llamaba Giovanni Pozzi, organizan una trampa para que vaya, entregue la obra. Se supone que le iban a pagar $500,000 de liras y que se iban a garantizarle que la obra no iba a salir de suelo italiano, pero como decía, era una trampa, y en diciembre en el Hotel Trípoli pues se presenta la policía y detienen sin ningún problema, sin ningún inconveniente al carpintero italiano. Permíteme una última pregunta. Hace unos meses un empresario francés aseguraba que el cuadro podría venderse hoy por más de $50.000 millones, que con el dinero Francia podría combatir el coronavirus. $50.000 millones. Esto nos da una magnitud de la obra de arte de la que estamos hablando hoy, no cuando la robaron, el valor que tendría hoy, por tanto la valoración que le damos hoy. Sin embargo, el ladrón del cuadro, Perugia, solo estuvo 7 meses en prisión. ¿Qué es lo que se nos escapa ahí? Es decir, el robo de una obra de arte hoy de esta magnitud, desde luego relevante en aquel entonces, no tanto como ahora, pero solo 7 meses estuvo en la cárcel. ¿Dónde está la trampa? Bueno, estoy de acuerdo contigo, hay una trampa. Lo que hizo Perugia, y por eso yo pienso, en mi opinión, la condena fue tan baja como cuentas, es que desde que le detienen, él no en ningún momento utiliza argumentos económicos para el robo. Todas las motivaciones son patrióticas para él. Él considera que el cuadro es un cuadro italiano, que no debía haber salido de Italia y que Napoleón lo había expoliado. Esto no es cierto. Realmente el cuadro lo había vendido el propio Leonardo a Francisco I en Francia por 4.000 escudos de oro, y eso está más que demostrado, pero Perugia no lo sabía. Entonces, en aquel año 1914, previo a la Guerra Mundial, en Italia se identifica enseguida, se crea un movimiento nacionalista alrededor del cuadro y alrededor de Perugia. La Gioconda se considera propia y Perugia se le considera un héroe. Por eso la condena es tan baja, y por eso él, cuando sale de la cárcel, se le recibe prácticamente como un héroe nacional. Madre mía, el laberíntico mundo del ser humano. Madre mía, si somos complicados. Querido Juan de Oñate, gracias. Y, por cierto, si hemos despertado tu curiosidad en torno a este robo, recuerda que hay un libro que firma Juan de Oñate, El efecto Perugia. Juan, gracias por atenderme. Buenas noches. Un placer. Buenas noches, Adolfo. Hasta luego. Para el siguiente caso, déjame que te voy a hacer 2 preguntas. ¿Cómo se consigue robar una moneda de 100 kilos? Y si te digo que los 3 jóvenes que lo lograron lo hicieron con la ayuda de un monopatín y de una carretilla. Vamos hasta Alemania para descubrir uno de los robos más espectaculares del siglo XXI. Una escalera de mano, una carretilla, un hacha y un monopatín. Con esos utensilios, 3 jóvenes encapuchados lograron robar en marzo de 2017 la conocida como Gran Hoja de Arce. La moneda de oro de 53 centímetros de diámetro y 3 centímetros de grosor se encontraba en el Museo Bode de Berlín, situado en la Isla de los Museos. Pesa unos 100 kilos y llegó a ser la moneda más grande del mundo según el libro Guinness de los récords. Debido a su gran peso y tamaño, los ladrones decidieron actuar de madrugada para no ser vistos. En plena noche, entraron en el edificio con una escalera de mano a través de la ventana del vestuario de los guardias. Lo consiguieron gracias a su cómplice, un trabajador del museo que les había dicho que ese acceso no estaba protegido con ninguna alarma. Una vez frente a la moneda, rompieron a hachazos el cristal de la vitrina donde se encontraba. Entonces la colocaron en un monopatín para desplazarla por el museo. Una vez en la ventana, la alzaron y la cargaron en la carretilla que habían dejado fuera del edificio.
Hasta la mañana siguiente, los guardias no descubrieron el robo. Desde un primer momento, la policía desconfió del trabajador implicado. Hace apenas un año, un tribunal condenaba a 3 de ellos a penas que llegaban a los 4 años y medio de cárcel. El cuarto implicado quedaba absuelto. Hoy seguimos sin tener ni rastro de la moneda. Bueno, para conocer más sobre este robo, saludamos a nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Muy buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esto suena súper estrambótico. En pleno siglo XXI, 3 jóvenes llegan en metro al centro de Berlín, roban la moneda, gran hoja de arce, pesa aproximadamente unos 100 kilos, está valorada en más de 3 millones de euros. ¿Cómo consiguen acceder a un museo ubicado precisamente en el corazón de la ciudad sin que nadie les viera? Bueno, pues no a cara descubierta, porque sí que se taparon la cara en algunos de los tramos, pero tal cual, como unos viandantes cualquiera. La verdad es que se sirvieron de un ángulo muerto de las cámaras de vigilancia para acercarse al edificio. Eran las 3:30 de la madrugada. Entonces, bueno, pues no había mucho público por la calle y entraron por una ventana que daba al vestuario de los guardias de seguridad. Se sirvieron de una escalera de mano que apoyaron en la pared exterior del museo para trepar hasta la ventana y entraron. Esta ventana además da a las vías del tren del S-Bahn, que es un tranvía elevado que recorre el centro de Berlín. Y bueno, pues estos vagones hacen suficientemente ruido como para que desde dentro del museo tampoco se notase que alguien estaba escalando por la escalera, ¿no? Bueno, y hasta ahí todo, que eso fue todo parece importante razonable. Hasta ahí todo parece razonable. Pero cuando rompen el cristal que protegía la moneda, ¿no saltó ninguna alarma? Ahí sí saltó la alarma, en la ventana exterior no, y ahí sí. Lo que pasa es que ahí ya fue todo muy rápido. En apenas unos minutos estaban fuera del edificio otra vez porque cogieron la moneda, la pusieron sobre el partín y la deslizaron hacia la ventana otra vez, la arrojaron desde allí sin contemplaciones. Debió acabar muy abollada esa moneda. Y cuando los guardias de seguridad reaccionaron a la alarma, estaban 2 pisos más abajo, tuvieron que subir. Cuando se dieron cuenta del robo, corrieron hacia a ver a dónde habían huido, localizaron la ventana y ahí ya solo pudieron llamar a la policía porque ellos no pueden hacer nada fuera del museo. A esa hora los ladrones ya habían cogido un coche y se habían perdido en el centro de Berlín. Bueno, lanzan la moneda por la ventana, correcto. Estamos hablando de una moneda de 100 kilos de peso, con las medidas que nos han dicho nuestros compañeros. ¿Cómo consiguen los ladrones no llamar la atención cargados con una moneda de gran tamaño en una carretilla de mano? Pues bueno, yo creo que juega un papel importante la hora, que a esa hora no hay mucha gente por la calle, y también el tipo de gente que hay. Te aseguro que si yo me los encontrase con una carretilla, la moneda iba, por supuesto, cubierta, ¿no? Pues igual ni te fijas, parecen 3 chavales que vuelven de marcha a las 3:30 de la mañana y, bueno, pues no llamó la atención absolutamente a nadie. Fue necesario después reconstruir lo que había pasado con cámaras de seguridad adyacentes, de negocios, de restaurantes que había por allí. Pero nadie, se percató de lo que estaba ocurriendo. Siguiendo el relato de nuestros compañeros, la policía les echa el guante y parece que a pesar de las pruebas que se mostraron durante el juicio que les implicarían el caso, ellos nunca reconocieron los hechos, ¿no? No. Hoy está bastante claro que pudieron actuar por encargo, es decir, que no fue idea suya, sino que se les dio un poco el objetivo, el trabajo, el contacto en el interior y que ellos sencillamente fueron a hacer el trabajo, que no era gran cosa, ¿no? También se les ha vinculado con el clan Remo, que son unas familias mafiosas árabes que dominan la criminalidad organizada en la capital alemana. Y bueno, pues ellos disciplinadamente durante todo el juicio guardaron silencio y han ido a prisión, aunque ya digo que la policía sospecha que los cerebros de este robo no han aparecido en la investigación ni en el juicio. Entiendo. La moneda no ha aparecido. La hipótesis que parece que cobra más fuerza es que la moneda haya sido fundida y vendida por partes. Pues en las comunicaciones de estos 3 chavales, porque eran menores de edad en el momento en que cometen el robo,
sí que se ve que han intentado hacer búsquedas en Google buscando pues cómo fundir una moneda o contactos para vender oro, pero es demasiado chapucero tratándose de la moneda de la que estamos hablando. Y ya que la policía sospecha que había detrás a alguien que propició el contacto con un empleado dentro, esa complicidad que fue clave para llevar a cabo el robo, si no habría sido imposible, pues ahora ya no están seguros de si se habrá fundido esa moneda realmente y habrá desaparecido en el mercado de oro, o si algún coleccionista había hecho este encargo y en alguna estantería privada, en algún punto del planeta, esa moneda está ahora todavía entera. Pero bueno, es muy posible que no lo sepamos, al menos en mucho tiempo. En todo caso, la estantería que sujete la moneda tiene que ser una estantería como muy potente, especial, porque estamos hablando de la moneda más grande del mundo. Oye, me decías que la zona, y decíamos antes, está en el corazón de la ciudad. Tengo entendido que el domicilio de la canciller alemana, Angela Merkel, se encuentra apenas a 100 metros de este museo. ¿No da la impresión de que en las cercanías de la vivienda, en este caso de la canciller, la seguridad debería ser ultraseguridad? A ver, es verdad que estamos asistiendo a un momento de muchísimo cambio, ¿no? Pero Berlín lleva pues muchas décadas siendo una ciudad muy segura. Efectivamente, la casa de Angela Merkel y de su marido está a menos de 100 metros de ese museo donde se produjo el robo, y a la puerta de la casa de Merkel suele haber un policía o una pareja de policías vigilando, pero vamos, punto final, no hay más seguridad que esa. En casa de Merkel incluso se ha dado en una ocasión que entraron ladrones a robar. Por la parte de atrás también accedieron por una ventana hace ya varios años, en verano, mientras ella estaba con su marido de vacaciones fuera de Berlín. Y por eso en ese momento no había policías guardando la casa, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que Berlín es una ciudad, o ha venido siendo bastante tranquila, y ahora, debido precisamente a la presencia de estas nuevas mafias que vienen de países árabes, y bueno, pues digamos que también debido a que Berlín se está homogeneizando con otras capitales europeas poco a poco, pues es verdad que se está perdiendo seguridad. Pero sí, como dices, no hay más seguridad en casa de Merkel que un par de policías. Rosalía, cuídate mucho, un beso muy fuerte. Gracias por atenderme a estas horas. Buenas noches. Un abrazo, sabes que me encanta. Una escalera de madera y un utensilio que cortara. Una navaja, por ejemplo, podría servir. Así planearon el robo del Grito de Edvard Munch. ¿Y funcionó? Bueno, escucha, porque esta es su historia. Oslo, sábado 12 de febrero de 1994. Sobre las 6:30 de la mañana, dos hombres se preparan para robar una obra maestra. Uno de ellos accede por una ventana a la sala Munch de la Galería Nacional de Noruega, corta el cable que sujeta el Grito y se lo lleva. En solo 50 segundos perpetraron uno de los grandes robos de arte. Para acceder al edificio solo necesitaron una escalera de madera. Mientras uno de ellos entraba, su compañero vigilaba fuera. Al parecer, saltaron las alarmas, pero no se preocuparon porque sabían que no había seguridad desplegada en la zona. El día elegido no fue al azar. Robaron el cuadro durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de la ciudad de Lillehammer, a unos 170 kilómetros de Oslo. La policía estaba desplegada en el acto. Antes de marcharse, los ladrones dejaron una nota: gracias por la mala vigilancia. Media hora más tarde, una patrulla de policía advirtió la escalera apoyada en el edificio. El Grito había desaparecido. 3 meses después, los ladrones pidieron al gobierno noruego $1 millón a cambio del cuadro. La propuesta fue rechazada. Solo unos meses más tarde, el cuadro aparecía en un hotel a las afueras de Oslo. El autor de los hechos fue condenado a más de 6 años de cárcel. El ladrón, Paul Enger, necesitó 4 años para planear el robo. Cuando se llevó el cuadro, lo guardó entre los tableros de la mesa del comedor de su casa. Según confesó más tarde, le resultaba divertido saber que su familia merendaba tarta y tomaba café sobre la pintura todas las tardes. Desde luego desesperación y una enorme frustración. Eso es lo que debieron sentir los policías que descubrieron que el Grito de Munch había sido robado. Para conocer detalles, para saber qué pasó exactamente, quiero saludar a Javier Ors. Él es historiador y periodista de cultura del diario La Razón. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Buenas Adolfo? noches. ¿Cómo estás? Y gracias por atendernos. Muchas gracias. Nada. Oye, el ladrón accedió por una ventana a través de una escalera de madera. Cuesta creer que esto fuera así de fácil, así de simple, pero sin embargo los hechos están ahí. ¿No había rejas ni cristales blindados en la Galería Nacional de Noruega? Mira, lo primero que me gustaría decir es que existen 4 versiones del grito. 2 del museo de este artista, en Oslo, hay otra que está actualmente en manos privadas y una cuarta que se conserva en la Galería Nacional, que es la versión más conocida, es la que robaron y que aquel año precisamente estaba valorada en 48 millones de libras, que no es poco. En referencia a lo que me preguntas, no. Las ventanas no tenían rejas, hay fotos, se puede ver perfectamente. Hay que indicar que la Galería Nacional es un edificio de 1882 y que esta clase de monumentos, que son históricos, por lo general están protegidos, así que es normal que no puedan hacerse añadidos en fachada. Esta es una de las razones que probablemente explica por qué no había rejas, ¿no? Entiendo. Javi, una pregunta. ¿Cómo retiraron el cuadro de su sitio? Porque entiendo que un cuadro que vale o valorado en decenas de millones de euros debería estar blindado, ¿no? Pues mira, no. El cuadro no estaba en una urna, ni siquiera estaba detrás de un cristal blindado. No era el caso de la Mona Lisa en el Museo del Libro, que está muy bien protegido, ¿no? En esta ocasión simplemente tuvieron que cortar el cable que lo sujetaba a la pared para llevárselo. Y ni siquiera se molestaron en desmontar la pieza del marco. Lo cogieron y se lo llevaron por a través de la ventana. Qué bárbaro. Los ladrones sabían, por lo que hemos oído en el relato, que no había una seguridad especial. En todo caso, además, que la seguridad estaba dispersa por ese acontecimiento deportivo que se vivía. ¿Por qué solo robaron el grito si hubieran tenido posibilidades de poder llevarse otras obras de la sala? Mira, lo primero, sí saltaron las alarmas, Adolfo, es una cosa curiosa. Nada más romper el cristal de la ventana, saltaron. Lo que pasa es que no suponía ningún inconveniente aquel día. Como habéis dicho, casi toda la seguridad estaba desplegada en los Juegos Olímpicos de Invierno y se descuidó totalmente la Galería Nacional, ¿no? Esto es importante. Luego, el otro factor es que se hizo a las 6:30 de la mañana, cogió a todo el mundo desprevenido, ¿no? Bueno, parece que el ladrón no tiene ningún interés en ninguna otra obra más, ¿no? Esto es desconcertante, pero es así. Desde el principio sabía que la obra era esa, era el grito, ¿no? Y sería muy diferente a lo que pasaría justamente en 2004 en este mismo museo, que también fue asaltado, se llevaron otra vez el grito y en esta ocasión sí, cogieron la Madonna, pero en esta ocasión el ladrón solamente le interesaba esa obra. Hemos oído en el relato que solo fueron necesarios 50 segundos para llevar a cabo este robo, que es uno de los más famosos del mundo. Estamos ante una auténtica hazaña que supongo tardaron tiempo en poder planificar. Desde luego, influidos por una cierta cultura cinematográfica, supongo que cuando uno se enfrenta a un robo de este tipo, tiene que llevar tiempo planificándolo, preparándolo y entrenándose. ¿Se sabe cómo Enger, el hombre que entró en el museo, se había preparado, cómo preparó el plan e incluso físicamente cómo se había preparado? Lo que sabes es que estuvo 4 años preparándolo, de una manera muy meticulosa, sabía perfectamente lo que quería, no tardó nada. Yo creo que la preparación, sobre todo para este tipo de asaltos, es una preparación más que física, es una preparación psicológica, ¿no? Sobre todo para mantener la frialdad de poder hacer todo eso, no equivocarte, no retrasarte y poder salir de allí sin haber cometido ningún error, ¿no? Es de una simplicidad pasmosa. El detective que recuperó el grito aseguró que, abro comillas, la mayoría de los cuadros robados acaban guardados porque los ladrones son incapaces de deshacerse de ellos. A partir de ahí, mi pregunta es, Javier, ¿qué llevó a Enger a robar este cuadro sabiendo que intentar colocarlo era tarea casi imposible, salvo para un coleccionista privado, y desde luego él intentó vendérselo al propio Estado noruego, cosa que finalmente no consiguió? ¿Qué le llevó a él a robar este cuadro? Mira, esto es muy curioso lo que me preguntas, sí, es importante, porque a diferencia de otros asaltos, otros robos que se han producido en el mundo del arte, Enger, aunque lo intentó vender, o intentó cobrar un rescate, su motivación no era esa. Él mismo dijo que no lo había robado por dinero, sino por el reto y el juego que suponía robarlo. Y esta confesión que hizo por escrito, lo apunto como curiosidad, llegó a exponerse después en una galería a las afueras de Oslo, en un proyecto artístico en el que precisamente, es una broma, pero es verdad, participaron otros presos, ¿no?, que hacen arte. Qué bueno. El cuadro aparece recuperado 3 meses después en un hotel a las afueras de Oslo. ¿Qué se sabe de cómo fue la operación de rescate? Mira, es interesante, es cierto. El grito se encontró en una habitación de hotel al sur de Oslo 3 meses después. Los ladrones, o Enger, que fue el cabecillo, fue quien lo pensó, y su ayudante, solicitaron un rescate de $1 millón
al gobierno de Noruega. Para esto, con toda lógica, se negó a pagar esta suma, entre otros motivos, para no incentivar el robo de obras de arte. Pero después, en una operación conjunta en la que participó Scotland Yard, también estuvo la policía noruega, y esto es importante, el Museo Getty, hicieron un plan, ¿no? Entonces varios agentes se hicieron pasar por posibles compradores y se citaron con los ladrones en este hotel con el pretexto de cotejar la obra y comprobar si era la auténtica. Y ahí es cuando se produjo justo la detención. Después de verificar que era el Grito, que era el auténtico, el que habían sustraído del museo, directamente procedieron a la detención. Entendido. Enger es detenido, condenado a 6 años de cárcel. ¿Se sabe qué pena cumplió finalmente por robar, una de las obras de arte más conocidas del mundo? Esto es curioso. Fue condenado a 6 años, pero lo cierto es que solo cumplió una condena de 4. Lo curioso es que parece que la jugada le ha salido bien, porque hoy en día es el ladrón más famoso de Noruega, es bastante popular, y de hecho hay una productora norteamericana que se ha dirigido a él para interesarse por su vida y trasladarlo a una serie de televisión. O sea que al final, ya ves, pues es que al final Enger haya terminado siendo un personaje de ficción, ¿no? Javier, quédate conmigo porque, en fin, la radio nos permite que tú y yo ahora nos vayamos hasta Estados Unidos, porque quiero contar a los oyentes, quiero hablarte del que el FBI ha calificado como el robo perfecto. 2 ladrones simularon ser policías para robar 13 obras de un valor incalculable. Esto fue lo que pasó en el Museo Gardner de Boston. En la madrugada del 19 de marzo de 1990, 2 policías llegaron corriendo a las puertas del Museo Gardner de Boston. Algo grave ocurría. Con mucha prisa y prácticamente sin aliento, alertaron a los guardias de seguridad de que estaban intentando robar dentro del edificio. No había tiempo que perder. Tenían que entrar rápidamente y encontrar a los ladrones. Debido a las prisas, se saltaron el protocolo y entraron al museo por la puerta de empleados, por lo que las alarmas no saltaron. Una vez dentro, en un lugar alejado de las cámaras de seguridad, conocieron la verdad. Los 2 supuestos agentes eran los ladrones. Se dieron cuenta cuando los policías descubrieron su verdadera identidad. Les dijeron: caballeros, esto es un robo. Les amordazaron, les taparon los ojos y los llevaron al sótano donde los esposaron en las tuberías de la calefacción. Los ladrones dedicaron casi 1 hora y media a ejecutar su plan. En este tiempo se pasearon por las diferentes salas y robaron 13 piezas del museo, entre ellas un cuadro de Vermeer, 3 Rembrandt o un Manet, cuyo marco dejaron en la silla del director de seguridad. Después cargaron las obras de arte en 2 furgonetas y huyeron. En 2012, la viuda de un mafioso confesó a las autoridades que la pintura había estado en poder de su marido, pero el FBI no consiguió dar con su rastro. 3 décadas después, el caso sigue abierto. Ni siquiera la recompensa de $1 millón que llegaron a ofrecer fue suficiente para encontrar estas joyas. Bueno, hay que decir que 3 décadas después, el misterio sigue sin resolverse. Continúa con nosotros Javier Ors. Te recuerdo, historiador y periodista de cultura del diario La Razón. Javier, vamos por partes porque hay muchos cabos sueltos en este caso. Sabemos que 2 ladrones entran en el Museo Gardner de Boston, que roban 13 obras de arte. ¿Cabe pensar que este robo, que los expertos califican como perfecto, podría contar con más personas implicadas? Es decir, ¿podrían haber contado, por ejemplo, con algún cómplice que trabajara en el propio edificio? Pues mira, Adolfo, lo primero es un robo sin resolver, así que existen muchas incógnitas y también por eso hay muchas hipótesis. Una de ellas es precisamente la que sugieres, que Richard Abad, uno de los 2 vigilantes nocturnos que había en el museo, que entonces tenía 23 años, estaba confabulado con los ladrones que entraron. Hay varias pistas que inducen a pensarlo. La primera proviene de una de las cámaras de vigilancia que recogió como el día anterior al asalto permitió el acceso a una persona que no estaba autorizada y que de hecho todavía a día de hoy no ha sido identificada. Otra pista es que este vigilante, un tipo con mala vida, un tipo que consumía drogas, por lo visto parece ser que se asomó por una de las puertas antes del asalto. Algunos policías han querido ver en este gesto un indicio de una posible señal a los ladrones. Pero además hay otro dato, y esto yo creo que no se puede pasar por alto. Los sensores de movimiento registraron los pasos de los ladrones durante su robo, ¿no?, a través de las diferentes salas, y revelan que no
estuvieron en uno de los pisos donde desaparecieron algunas obras. Ahí solo se registraron los pasos de Richard Abad. Bueno, fíjate, 80 minutos, recorren varias salas, seleccionaron 13 obras en particular, sin embargo, se dejaron obras, en fin, tan relevantes como, no sé, El Rato de Europa de Tiziano. ¿Hay indicios de por qué seleccionaron unas obras y no otras? Quiero decir, ¿podría tratarse de un encargo? ¿Las escogieron al azar? ¿Los ladrones podrían ser expertos en arte? ¿Qué hipótesis se barajan? Desde luego es un golpe que ha sido organizado. Eso es lo que parece que es bastante obvio. En cuanto a si los ladrones serían expertos, pues bueno, no lo eran en arte. Puede que sin asaltos, pero en arte no. De hecho, una de las cosas que han quedado claras es que al extraer las obras de los marcos, los cuadros fueron dañados, han quedado restos de tela, por lo visto, y eso es una verdadera lástima, ¿no? Esto indica que no estaban habituados a manipular pinturas. Pero Adolfo, si me permites, te voy a contar una cosa. El FBI los ha identificado, de hecho. Se puede decir quiénes fueron, y no provenían precisamente del mundo del arte. Sus nombres eran George Reichfelder y Leonard Dimucio. Y los dos, esto es muy interesante, murieron en 1991, justo un año después de cometer el robo. Reichfelder falleció de sobredosis de cocaína y Dimucio fue encontrado en la calle asesinado a tiros. Esto es lo que es seguro. Se dice que luego pudo haber algunos otros colaboradores. A día de hoy no hay ni rastros sobre estas obras. Las obras todavía no han sido recuperadas. Javier, ¿cuál podría haber sido su paradero? Porque tengo entendido que en 2012 saltaron noticias en torno a este asunto, ¿no? Sí, es cierto. Ha habido noticias de que podían estar en algún. De hecho, se habla de ahí hay varias posibilidades. Si quieres te cuento un poco las dos teorías, ¿no? Adelante, por favor. Existen varias, ¿no? Y las dos nos ponen en relación con los dos grandes circuitos de robos de obras de arte que hay en el mundo. Una de ellas es la que parece suscribir a Arthur Brand, uno de los llamados detectives del arte, el Indiana Jones del arte le llaman, ¿no? Y él asegura que estas piezas, o al menos algunas de ellas, han salido de Estados Unidos y que en estos momentos las tiene Lira. La otra teoría nos pone en relación con la mafia, ¿no? Que es lo interesante y es de lo que me estabas hablando, ¿no, Adolfo? La mafia tiene un largo recorrido con el tráfico de obras de arte, ¿no? En este caso, en el Museo Garner parece ser que la mafia estaba detrás. El FBI ha centrado todas las investigaciones en este supuesto. En los dos delincuentes que murieron, que antes citaba, parece ser que estaban vinculados con un tal Carmelo Merlino, un tipo con un taller y que mantenía relaciones con jefes, ¿no? El propio Merlino declaró a un informante en una ocasión que una de sus pretensiones era recuperar las piezas para cobrar la recompensa, ¿no?, que se ofrecía por estas piezas, ¿no? Bueno, actualmente el FBI ha seguido un poco el recorrido y parece que las obras acabaron en manos de un tal Robert Guarente de la mafia de Boston y de Filadelfia, ¿no? Y que, al morir, cuando murió en 2004, ahí es cuando se destapó, ¿no? Cuando saltó la liebre, su esposa Elaine le confesó al FBI que su esposa había entregado las pinturas robadas a otro mafioso de Connecticut, un tal Robert Gentile, ¿no? Este hombre está en la cárcel, este hombre niega tener los cuadros, este hombre ha negado tener nada que ver. Pero por lo visto un hombre infiltrado del FBI ha dicho que intentó vender cada una de las piezas por $500,000. Las obras todavía no han sido recuperadas, por tanto, imaginaros, como hemos, por otra parte, podido comprobar la cantidad de hipótesis que se barajan. Javier Ors, le puede seguir en el diario La Razón, es experto en temas de cultura. Javi, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Vamos a viajar hasta Bélgica porque quiero hablarte de la obra de arte más saqueada de todos los tiempos. Se trata del retablo La Adoración del Cordero Místico. Es una de las joyas de la pintura flamenca. El también conocido como retablo de San Bavón de Gante se encuentra en el altar mayor de la catedral belga y está formado por 12 tablas, 12 paneles pintados al óleo por los hermanos Van Eyck. El robo de 1934 es uno de los grandes enigmas de la historia del arte. La mañana del 11 de abril, el sacristán de la catedral descubría incrédulo durante su ronda matinal que la puerta de la capilla había sido forzada. Habían desaparecido 2 de los paneles del retablo, el de los jueces justos y su reverso, el de Juan Bautista. Días después del robo, una carta escrita en francés llegó al obispo de Gante. Exigían un rescate de 1 millón de francos belgas. Si la iglesia no pagaba, los paneles serían destruidos. A pesar de la negativa del obispado, recibieron una segunda carta con
buscaron un resguardo para la consigna de una estación de tren. Cuando llegaron, recibieron un gran paquete rectangular. Dentro se encontraba el panel de Juan Bautista. Los hechos lo dejaban claro. El autor de las cartas tenía en su poder los retablos. La policía creía que estaba sobre la pista. Sin embargo, el caso dio un vuelco cuando un conocido corredor de bolsa sufrió un infarto al corazón. Justo antes de morir, hizo una confesión a su abogado. Sabía dónde se encontraba el panel de los jueces justos. A duras penas, logró balbucear estas palabras: despacho, llaves, armario, fichero, aunque no desveló el escondite de la pintura. Siguieron sus últimas indicaciones y en su despacho encontraron copias de las cartas de extorsión, aunque jamás apareció el panel de los jueces justos. A día de hoy, el caso sigue abierto. En la catedral, una copia de los años 40 sustituye la obra original. Casi un siglo después no hay ni rastro del panel pintado por los hermanos Van Eyck. Bueno, para conocer algo más de este robo de película, voy a saludar a Federico García Serrano. Él es autor del libro Robos, Expolios y otras anécdotas del arte viajero. Federico, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo, encantado. Buenas noches. El retablo La Adoración del Cordero Místico. Bueno, está situado lo que queda, en el altar de la Catedral de San Babón en Gante. Dicho así, tengo la impresión de que no era una obra accesible. ¿Es fácil acceder a un lugar así? Bueno, realmente hoy la obra está rodeada de todas las medidas de seguridad de estas grandes obras, pero si nos remontamos al año 1934, cuando estamos hablando del célebre robo atribuido a Saint-Gaultier, pues realmente debió de ser sorprendentemente fácil. Es decir, realmente cabe pensar que fue un robo muy bien estudiado, muy bien meditado, que estaban todas las cosas muy bien previstas, ¿no? Y de hecho fue tan sencillo como simplemente el ladrón tuvo que entrar a última hora de la tarde en la iglesia, en la catedral, esconderse en alguno de los muchos lugares así un poco recónditos, penumbrosos que puede tener un edificio como este. Me imagino un confesionario, algún lugar en el coro, en el púlpito, o en alguno de los muchos recovecos tras una columna, agazapado tras alguna de las capillas. En fin, realmente fue tan sencillo como permanecer allí un tiempo hasta que el sacristán, el presbítero, el que fuese el encargado, cerrara las puertas de la catedral, y luego, bueno, pues el ladrón disponía de toda una larga noche de todas unas largas horas de la noche para, en la impunidad y en la soledad de una iglesia, pues poder tranquilamente, me imagino que desatornillar las dos tablas que además iban unidas porque formaban parte de la puerta de la parte baja del retablo, ¿no? Y ya digo, dispuso de toda la noche para hacer esto con total tranquilidad. Realmente el problema no Federico, creo que fuese perdona, pero para que los oyentes se hagan una idea, estamos hablando de paneles que tienen un tamaño aproximadamente de 145 centímetros, más de 1,5 metros de altura. Es lo que mide más o menos un niño de 8 años. ¿Cómo podría el ladrón haberlos sacado del altar mayor? Supongo que necesitaría un mínimo de infraestructura y, sobre todo, ¿no había medidas de seguridad en esta catedral? Bueno, las medidas de seguridad en aquel momento me imagino que eran gruesas puertas, gruesos candados y seguramente poco más, Realmente podemos pensar que es muy voluminoso, que podría ser muy difícil sacarlo, pero ten en cuenta que esas medidas de 1,40 es de alto, pero realmente los paneles tienen nada más que 50 centímetros de ancho y se pliegan uno sobre otro, los dos paneles robados. Quiero decir que constituyen, que sencillamente casi debajo del brazo, como quien lleva un tablón, eso se podría trasladar, y su peso, pues tampoco creo que hicieran falta 2 personas para moverlo, ¿no? Yo creo suponer que, como es lógico en todas las iglesias, por las noches las puertas se cerraban y aquello quedaba custodiado, pero ya sabemos que ahí donde hay una cerradura hay una llave que la abre,
y esa llave pudo quedar depositada en la sacristía, en el despacho, cualquier dependencia de la catedral a la que el ladrón pudo tener acceso, suponiendo que no dispusiera previamente, se hubiera hecho de alguna manera con una copia de esa llave, pero en fin, de una forma todavía mucho más sencilla. Cabe suponer que simplemente el ladrón tuvo tiempo de buscar, que lo tendría bien estudiado, una ventana por donde salir. Es decir, sabemos que la catedral está llena de vidrieras, obviamente en la catedral no hay ventanas, pero sí hay dependencias anexas a las que se accede de la catedral. Hablamos de una sacristía, de un despacho parroquial, de un almacén. Le bastaría simplemente trasladar la obra por estas dependencias hasta un lugar donde hay una ventana a pie de calle. Si allí estratégicamente tenía aparcada una camioneta, un motocar, un carruaje, quizá había algún cómplice esperándole para ayudarle a bajar por la ventana hasta pie de calle la obra. Y entonces, bueno, en la oscuridad de la noche, pensamos que la iglesia está situada en el barrio viejo, que es un laberinto de callejuelas oscuras. Además, era una circunstancia muy curiosa. Los ladrones eligieron muy bien la fecha, se ve que estaba muy bien planificado, porque, como sabes, el robo se comete en la noche del 10 al 11 de abril, que era la noche del martes al miércoles. Hubo un fin de semana, había mucha actividad en la iglesia, el retablo se exponía, se abrían las hojas para que lo viera la gente, etcétera. Pero entre semana, pues la catedral, lógicamente, tenía menos tránsito, ¿no? Mucho más a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, ya que el robo se descubre ya entrada la mañana, ¿no? Es decir, que eran horas suficientes, ¿no? Y además hay un dato curioso más. Si tienes la curiosidad de mirar en el ciclo metónico, inventado por Metón de Atenas para ver el calendario lunar, yo he tenido la curiosidad de hacerlo, y justamente esta noche coincidió una noche prácticamente de luna nueva. Es decir, fue luna llena el 30 de marzo y el 29 de abril, lo que quiere decir que la noche del 10 al 11 de abril del año 34 prácticamente no había luna. Luego la oscuridad era absoluta en las calles, y el salir de allí, incluso contando que dispusieron de varias horas hasta que el robo fue descubierto, en una camioneta, esto nos da un radio, que te digo yo, de 6-8 horas, el ladrón pudo perfectamente abarcar un radio de 200-300 kilómetros para alejarse de allí, de tal manera que cuando el robo fue descubierto, él ya estaba muy lejos, incluso la obra podría estar puesta a buen recaudo. Nuestro siguiente destino es una estación de ferrocarril, lo hemos contado. Te recuerdo, fueron robados 2 paneles, uno de ellos aparece en la consigna de una estación de ferrocarril. Querían los ladrones demostrar que eran poseedores de los paneles, entregando uno y naturalmente ya dejando claro que querían una recompensa económica para, si se quería, recuperar el segundo panel. Pero de pronto el caso da un giro inesperado. El corredor de bolsa Arsène Goeder está a punto de morir. Revela unas pistas sobre el caso y en su despacho encuentran pruebas del robo. Sin embargo, no dijo dónde se encontraba la pintura. Federico, ¿esto por qué pudo ser? ¿Cabe la posibilidad de que él no fuera el ladrón y solo hubiera guardado el secreto y la información que pudiera tener? Claro, esto es muy difícil de saber. Realmente nadie lo sabe. Todo lo que se han hecho son muchas especulaciones y muchas hipótesis, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Yo, que no, quiero decir, no me voy a creer más listo de los demás, ni voy a creerme que tengo yo la verdadera respuesta. Sí, pero sí te puedo decir que tengo mi impresión personal por lo que he estudiado desde la distancia y tal, y yo estoy convencido que Arsène Gauthier fue no solo el autor intelectual, sino con mucha probabilidad fue también el autor material del robo. ¿Y por qué puedo decir esto? Pues verás, como sabéis, Arsène Gauthier estuvo durante 5 meses, absolutamente no hubo ninguna noticia de él, como sabes muy bien. Esta anécdota que cuentas cuando va a morir y le confiesa a un amigo que sabe dónde está, en un lugar donde nadie podría encontrarlo sin llamar la atención, como bien habéis dicho, es en realidad la primera pista que la policía tiene. Y aunque registran años después, se registra su casa de arriba abajo, eso nunca apareció,
pero hay unos datos significativos. Primero, que la policía encuentra en su casa los anónimos que había estado intercambiado con el obispado, es decir, encuentra las copias, el papel carbón de la copia donde se habían escrito esos anónimos, ¿no? Pero es que interrogando la policía a su mujer, la mujer le confiesa a la policía que su esposo, es decir, Arsène Gauthier, era un gran admirador de las novelas de Arsène Lupin, el célebre ladrón francés, lobo, ¿no? de ladrón de Cuarto Banco, exactamente, el ladrón caballero de las películas de Maurice Leblanc, ¿no? Y concretamente estaba obsesionado por la novela La aguja hueca, que es un gran robo cometido en el castillo de los condes de Besbres, ¿no? De tal manera que no es lógico, yo creo, pensar que Arsène Gauthier, actuando al modo de Arsène Lupin, y además con todas las mismas técnicas de dejar mensajes encriptados, de jugar con la policía, el rescate, es de todo eso, es una cosa tan golosa que es muy raro pensar que eso lo dejara en manos de otra persona. Lo cierto es que en el expediente, en la investigación, nunca ha aparecido un nombre de una segunda persona. Ha habido sí muchas especulaciones, se hablaba de si había intervenido emisarios de Hitler. Hay que recordar que Hitler estaba con una obsesión enorme por conseguir este retablo, y Hitler ya estaba en el poder desde el año 1933, empezando a maquinar su plan diabólico para conseguir el gran museo del arte, de los valores, ¿no? del nazismo, ¿no? Y esta obra estaba en el punto de mira de Hitler y del nazismo, que por tanto se ha hecho muchas especulaciones sobre una posible conexión de Arsène Gauthier con los embajados, con la embajada artística de Hitler, ¿no? Pero bueno, incluso permíteme que añada una más. En una de las notas del corredor de bolsa había una anotación que incluso ha inspirado una novela, que decía textualmente la anotación: el retablo está en un lugar donde ni yo ni nadie podemos retirarla sin despertar la atención del público. Bueno, recientemente esta obra literaria lo sitúa bajo una céntrica plaza de una ciudad belga. Bueno, imaginaros, lo que sí es cierto es que a día de hoy no hay ni rastro del panel. Querido Federico, gracias por atenderme a estas horas, gracias por tanto detalle tan interesante. Federico García Serrano, que firma el libro Robos, Espolios y otras anécdotas del arte viajero. Fede, gracias, buenas noches. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, entre robo y robo se nos ha ido nuestro tiempo. Ahora vamos al boletín de las 4:03 en Canarias. Y nada más por nuestra parte. Recuerda que en las primeras horas de cada lunes nos encuentras si te apetece. Gracias por estar ahí. Que tengas una maravillosa semana. Feliz semana. Un beso fuerte. Adiós. El dorado en champú, la virtud, unos brazos en cruz, y el pecado, una página web. Como la comprendí, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular yo pise el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de amor.
cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labio que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla,